Hola, soy Patricia Ferris, soy maestra de educación infantil, tengo también el grado en educación primaria con la mención de inglés y he trabajado desde que terminé la carrera como profesora de infantil en un colegio privado y en estos momentos estoy trabajando en la escuela pública. Vale. Según tu experiencia, ¿cuál es el principal saber que un docente debe desarrollar para que sus alumnos aprendan? Bueno, pues como maestra tengo que decir que enseñar requiere, además de una buena formación y preparación, una capacidad pedagógica que, en mi opinión, es vocacional, ¿vale? Esta profesión es muy dura, aunque solamente se hable de nuestros horarios y de nuestras vacaciones, y o te gusta o lo vas a pasar muy mal. Y lo más grave, repercutirá en tus alumnos. No considero que exista un saber principal, si bien la capacidad de adaptarse a los cambios puede ser la que más nos ayude a desarrollar la profesión. ¿Por qué? Porque ser maestra es adaptarse. ¿A qué? A los alumnos que cada año son diferentes, a los centros que cada uno es un mundo, a las familias tan diversas y complicadas a veces, a la legislación que cambia casi todos los cursos. En definitiva, nunca hay dos cursos iguales. Por eso es tan importante disfrutar con lo que hacemos. Otra gran aptitud muy necesaria para este trabajo es la capacidad de liderazgo. Si no eres capaz de liderar, estás perdida. Somos guías, referentes y tenemos que ser conscientes de ello en todo momento. Tienes que liderar a tu clase, tienes que liderar al alumno individualmente, a las familias, ¿vale? Luego, una maestra debe ser además tremendamente observadora y empática para comprender a las personas, identificar las necesidades y bueno, pues la observación es necesaria para detectar posibles dificultades en los alumnos, ¿vale? Y por supuesto la disciplina es importante, sobre todo a la hora de trabajar hábitos. Y en mi opinión el ejemplo es la mejor enseñanza para ellos. Vale. ¿Cómo ha transformado la crisis sanitaria la escuela y tu actividad docente? Pues a ver, nos encontramos ante una realidad imprevista, sorprendente y que además no tiene pinta de irse pronto. De repente, de un día para otro, nos hemos visto inmersos en una serie de acontecimientos que nadie podía prever. En unas semanas tuvimos que empezar a ser capaces de reinventarnos, dando clases online, grabando vídeos con nuestras explicaciones, manteniendo reuniones virtuales con todos los profesores, con familias. En fin, es indudable que esa situación es nueva, es diferente a la que teníamos hace un año, un curso, y es algo que los docentes debemos tener muy presente si queremos realizar bien y tener una educación de calidad y efectiva a través de Internet. Por eso tenemos que tener en cuenta aspectos muy importantes, que la mayoría de los estudiantes y los docentes no están preparados tecnológicamente y no cuentan con equipos necesarios para llevarlo a cabo. Además, el profesorado en principio no tenía los conocimientos suficientes, así que para estar a la altura se hubiese tenido que formar a los docentes con cursos como clases online, como la evaluación no presencial, herramientas digitales, un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo, cómo acompañar al alumnado a través de la distancia. Por si esto fuera poco, los temarios y los libros no están adaptados a la enseñanza online, ¿vale? Y además, lo que antes imaginaos, los estudiantes están solos frente al ordenador y lo que antes se arreglaba con un seño no lo entiendo, ahora se queda en el aire. El tiempo necesario para entender y para aprender es mucho más amplio y además pues se enfrentan como en soledad a esa duda. Además, la inmensa mayoría pues no tienen ordenador para uso exclusivo porque no son los únicos que lo necesitan, porque tienen hermanos, tienen padres que están teletrabajando y bueno, pues en este momento lo importante es que encima no tienen una madre o un profesor que siempre les va a sacar de dudas, ¿no? Porque ni tienen el tiempo ni los conocimientos o la paciencia para realizarlo. Así que bueno, pues creo que lo importante de este curso ha sido acompañar más al alumno, más que darle conocimientos, darle un poco de acompañamiento, porque necesitaban más palabras de aliento, de ánimo que conceptos. Vale. ¿Cuál crees que es la principal necesidad educativa de la niñez en tiempos de COVID? Pues para empezar, el hecho de que no todos parten del mismo punto, de que no todos tienen los mismos recursos, como he dicho, ni capacidades de hacerlo, lo que he dicho, el acceso a dispositivos es muy desigual por hogares y más aún en un periodo de confinamiento, donde, como he dicho, todos los miembros pueden necesitar la tablet o el ordenador.
Pero bueno, lo más preocupante bajo mi punto de vista no es la adquisición de los conceptos, sino que a raíz del cierre de las escuelas se ha producido un impacto negativo sobre el aprendizaje de los valores de todos los alumnos. Y es un impacto altamente preocupante en los sectores desfavorecidos, ¿vale? Porque para muchos, la mayoría de los colegios, hay muchos niños y niñas que necesitan ir a la escuela para salir de su horrible realidad. Es la escuela el sitio donde les enseñarán valores, donde se sentirán más seguros, donde serán felices aunque sea por unas horas. Y eso no lo van a tener. Muy bien. ¿Qué futuro le ves a la LOMCE? A ver, la verdad es que yo no entro demasiado a opinar sobre cada cambio de legislación, porque al final los maestros, como he dicho al principio, nos adaptamos con facilidad a los cambios. La nueva LOMLOE, esta que aparece, quiere impulsar más la educación infantil, que aunque no es una etapa obligatoria, sí que es verdad que España roza casi el 100% de la escolarización, sobre todo en segundo ciclo, de 3 a 6 años. Y bueno, pues ahora el gobierno quiere ampliar la oferta en primer ciclo, recuperar un poco el carácter educativo que antes tenía la LOMCE, que la LOMCE lo recortó para que fuese un poco un modelo más asistencial. Los centros con la nueva ley pues tienen que cumplir requisitos mínimos, tienen que establecer unas programaciones y un poco hacer que la educación infantil no sea un aparcaniños, ¿no? Un lugar donde los niños simplemente están ahí como guardería de guardarlos. Aunque yo tengo que decir que yo he trabajado muchos años en infantil y nunca he estado en un sitio donde simplemente se cuida a los niños, siempre aprenden. Pero bueno, sí que se pretende que el mayor esfuerzo esté en el ciclo de 0 a 3, lo cual me parece realmente importante porque es donde se construyen los pilares de la educación y que haya una enseñanza personalizada. Esto yo no lo veo y creo que la mayoría de los docentes no lo vemos, no por nada, sino porque ni tenemos los fondos ni las medidas adecuadas ahora mismo para tener una educación personalizada a cada niño. Vale. Los niños que están en la etapa de aprender cosas básicas como leer y escribir a causa de la pandemia pueden ir atrasados en cuanto al nivel que se exige en los cursos posteriores. Pues por supuesto que este curso va a empezar con mucha desigualdad y diversidad. No obstante, el aprendizaje de la lectura y de la escritura está estipulado a partir de los 6 años. Lo que pasa es que siempre empezamos antes. Por lo tanto, lo adquirirán más tarde, pero yo creo que se pondrán al nivel que toca. Lo que ocurre es que para esto los maestros necesitamos este curso más profesorado de apoyo, más pedagogos, terapeutas que atiendan a los niños con necesidades educativas especiales. Y bueno, he de decir que de momento lo estamos teniendo. Vale. ¿Puede suponer una dificultad en el aprendizaje que la enseñanza se modificara en su día, en la pandemia? Claro que sí. Estudiar online conlleva muchísimos desafíos, como es autoorganizarse, planificar el tiempo, ser un poco autónomos, y es algo que un niño de infantil o de los primeros cursos de primaria es incapaz de hacer solo. Y los padres o trabajan o, aunque estén en casa, no tienen la paciencia, a veces las ganas para hacer las tareas con ellos. Y bueno, como he comentado antes, no todos tienen acceso a los mismos medios. Vale. Y para finalizar, ¿qué recomendación le darías a un profesor que empieza su carrera docente? El primer consejo que le daría es que se asegure que quiere hacer de esta su profesión y que si lo tiene claro se forme muy bien. Para esto considero que las prácticas de primer curso son fundamentales porque te permiten darte cuenta enseguida de si esta profesión es para ti. Así que si veis que no lo es, huid. Por el bien de la sociedad, por el bien vuestro y porque este mundo necesita más que nunca buenos maestros. Y que tengáis muy claro que los maestros siempre estamos aprendiendo y formándonos, porque vivimos en una sociedad que nos separa y debemos avanzar con ella. Pararse no es una opción, porque hoy en día pararse no es quedarse en el sitio, sino retroceder, porque el mundo avanza. Muy bien, muchas gracias. De nada.